El tema a seguir: Derecho concursal peruano. Narrador: Franklin Cervera Chagua. En la introducción encontramos conjunto de normas sustantivas y procesales reguladoras de las instituciones de la ejecución colectiva, mediante las cuales los acreedores concurren para satisfacer hasta donde alcance el patrimonio de su deudor, sus propios créditos, y se sometan a reglas determinadas para la distribución o aplicación del producto de bienes desapoderados. Derecho concursal es aquel que regula los mecanismos de cobranza cuando concurren más de un acreedor sobre el patrimonio de un mismo deudor. Derecho concursal comprende el estudio y regulación de la problemática del deudor en crisis o la prevención de esta mediante mecanismos legales destinados a mantener al deudor en un mercado o a conseguir su salida ordenada del mismo. Debe ser el caso. En la evolución del derecho concursal: generalización del derecho mercantil, evolución romanista. La manus initiatur, traducido sería apuntes jurídicos, en la facultad que tiene el acreedor para prender a su deudor confeso o juzgado. El siguiente punto sería pignoris capio, procedimiento incluido en el de las legislaciones, mediante el cual al acreedor se garantizaba de la deuda tomando ciertos bienes del deudor, como objetivo obligarlo al pago. A diferencia de otras acciones de la ley, podría realizarse en ausencia del magistrado y frecuente en ausencia del adversario. Missio in bona, orden pretatoria a través de la cual se facultaba a un acreedor para la toma de posesión de la totalidad de los bienes de un deudor. Distracción bonorium, procedimientos ejecutivos de la sentencia que consiste en la venta fraccionada de los bienes que constituyen el patrocinio del condenado, satisfaciendo a los acreedores sin mermar la totalidad del patrimonio del primero. Bueno, prosiguiendo, en la siguiente diapositiva veremos la evolución. Ordenanza de Bilbao. En el 1737, Código del Comercio Español en 1829. En esta ordenanza vemos la gran jurista asturiano don Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, como ministro de la corona, había propuesto al rey Carlos III la promulgación para todos los territorios de la corona como ley general mercantil de la ordenanza del comercio Bilbao en 1737, que por vez primera en la historia la mercantilidad había unificado en un solo cuerpo legal todo el derecho comercial. El siguiente Código de Comercio en 1902 y Ley Procesal de Quiebras en 1932. Aquí vemos que el derecho concursal en nuestro país empezó con la Ley 7566, Ley Procesal de Quiebras, siendo sus antecedentes las normas de quiebra de los comerciantes que regulaba el Código de Comercio en 1902, o las disposiciones que contenían al Código de Procedimientos Civiles en 1912. Siguiendo, encontramos la Ley Procesal de Quiebras en el número 16267 en el año 1966, en el cual dice que es una ley liquidadora y extintorio. Ley de Reestructuración Empresarial en 1993, privilegio y conservación de la empresa. Ley de Reestructuración Patrimonial, Decreto Legislativo 845 en el año 1996. Ley de Fortalecimiento de la Ley de Reestructuración Patrimonial
Ley 2714-6. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos el tema de legislación actual. La Ley General del Sistema Concursal 2789. Modificación de la Ley General del Sistema Concursal, Decreto Legislativo 1050. Objetivo: la recuperación del crédito mediante la regulación de procedimientos concursales con asignación de recursos para conseguir el máximo valor posible del patrimonio del deudor. En la siguiente diapositiva damos a conocer los principios concursales: universidad patrimonial, colectividad o generalidad de acreedores, comunidad de pérdidas o igualdad. Ahora señalaremos cada punto. Universalidad patrimonial. Los bienes y derechos de una persona responden en forma ilimitada por todas las obligaciones contraídas. Los procedimientos concursales producen sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, con las excepciones expresamente establecidas en la ley. El patrimonio de un deudor representa la renta tácita frente a los acreedores. Bueno, el siguiente punto sería la colectividad o generalidad de acreedores. Todos los acreedores tienen derecho a participar en las decisiones sobre el patrimonio del insolvente. Se busca la participación y beneficios de la totalidad de los acreedores involucrados en la crisis del deudor. En el siguiente punto tomamos en cuenta la comunidad de pérdidas o igualdad. Par conditio creditorium. La misma igualdad presente en la contratación es la que habrá de regir todas las vicisitudes. Los acreedores se atienden a riesgo de una eventual pérdida o imposibilidad de recuperación de sus créditos. Existe orden de preferencia. Bueno, prosiguiendo, en la siguiente diapositiva, los objetivos del derecho concursal en el sistema concursal peruano. Aquí observamos la conservación o permanencia de la unidad productiva. Aquí encontramos la protección del patrimonio concursado y la protección, recuperación del crédito. Con un punto extra vemos la propiciar idoneidad para la negociación colectiva y la decisión sobre el destino del patrimonio del deudor. Siguiendo, encontramos el objeto del Decreto Legislativo 1050, modificatorio de la Ley 2789. En el artículo 1, objetivo de la ley. El objetivo de la presente ley es la recuperación del crédito mediante la regulación de procedimientos concursales que promuevan la asignación eficiente de recursos a fin de conseguir el máximo valor posible del patrimonio del deudor. La actividad empresarial, actividad económica habitual y autónoma en la que confluyen los factores de producción, capital y trabajo, desarrollada con el objeto de producir bienes o prestar servicios según el Decreto Legislativo 1050. Insolvencia. No solo el deudor que no puede pagar a ningún acreedor, sino también el que puede pagar a unos dejando insatisfechos a otros acreedores. El que puede pagar todas sus deudas, pero solo parcialmente a quien puede pagarlas íntegramente, pero en un momento distinto al de su vencimiento. La insolvencia en la situación propia del patrimonio impotente para responder a todas las deudas de los que gravan, pero la insolvencia que da lugar a la quiebra de una insolvencia permanente o definitiva. Los métodos del derecho concursal. Método del mercado. Que los particulares resuelvan sus diferencias, el acreedor ejerce su derecho
de persecución frente a un deudor. El mercado corregido no se pone como meta la liquidación de la empresa, sino previamente generar una adecuada evaluación posibilidades de recuperación. El método gubernativo. El carácter público del derecho concursal obedece a la existencia de un interés general en la defensa de la economía, crédito y producción, lo que lleva a considerar que es la sociedad en general la afectada por la crisis y no los acreedores de un deudor en particular. En este encontramos que es un proceso en el cual a un deudor con problemas para pagar a sus acreedores se le aplica la ley general del sistema concursal, para que sus acreedores se reúnan en una junta de acreedores para decidir qué es lo que harán con el patrimonio del deudor, con la finalidad de obtener el mayor valor de él y tratar de pagar la mayor cantidad de créditos posibles. El derecho concursal, ámbito de aplicación, deudores, autoridades concursales, comisión y tribunal, patrimonio concursal, totalidad de bienes, derechos y obligaciones del deudor concursado, excepciones, créditos concursales, marco de protección legal patrimonial, ineficacia de actos del deudor según el artículo 19 de la ley. En la siguiente diapositiva vemos procedimiento concursal ordinario. Aquí observamos que como primer punto la solicitud del deudor, la solicitud del acreedor, difusión del procedimiento, reconocimiento de créditos, orden de preferencia, junta de acreedores, reestructuración patrimonial, disolución y liquidación, y como último punto, la quiebra. Procedimiento concursal ordinario a solicitud del deudor. Que más de un tercio del total de sus obligaciones se encuentren vencidas e impagadas por un periodo mayor a 30 días calendario. Que tengan pérdidas acumuladas deducidas las reservas cuyo importe sea mayor al tercio del capital social pagado. Procedimiento concursal ordinario a solicitud del acreedor. Uno o varios acreedores impagados cuyos créditos exigibles se encuentran vencidos, no hayan sido pagados dentro de los 30 días siguientes a su vencimiento, que en su conjunto superen el equivalente a 50 UITs vigentes a la fecha de su presentación, podrán solicitar el inicio del procedimiento concursal ordinario. Emplazamiento al deudor. Consta de 20 días de notificado. Apersonamiento del deudor. Como puntos, pagando íntegro a los créditos y ofreciendo pagar la previa conformidad del acreedor en 10 días. También vemos como un punto la oposición y un punto más el allanamiento del deudor. Bueno, prosiguiendo, vemos la siguiente diapositiva en la cual nos explica sobre el reconocimiento de créditos. Los acreedores deberán presentar toda la documentación e información necesarias para sustentar reconocimiento de créditos, indicando capital, interés, gastos liquidados a la fecha de la publicación del aviso, invocando el orden de preferencia, declaración jurada sobre existencia o inexistencia de la vinculación con el deudor. Secretaría Técnica emitirá la resolución de reconocimiento de créditos previo traslado al deudor. Secretaría Técnica publicará detalle de nombres, créditos y orden de preferencia de acreedores reconocidos. Y por último, orden de preferencias según el artículo 42 de la ley. Siguiente punto, Junta de Acreedores. La comisión dispondrá de la convocatoria de la Junta de Acreedores, quórum calificado del 66.6% de los créditos reconocidos en primera convocatoria. Junta de Instalación, elección de autoridades, destino del deudor, aprobación del plan de reestructuración o convenio de liquidación,
Nombramiento del comité de la Junta de Acreedores. Plazo para decidir distinto del deudor, 45 días, instalada la Junta. Reestructuración patrimonial. La Junta decide la continuación de las actividades del deudor, ingresando a un régimen de reestructuración patrimonial, según el plazo que establezca el plan de reestructuración. Régimen de administración. Vemos los puntos. Pueden ser en el mismo régimen de administración. La administración del deudor por un administrador inscrito ante la comisión. Un sistema de administración mixto. En esto encontramos, durante la reestructuración, quedarán en suspenso la competencia de la Junta de Accionistas o de asociados o el titular, cuyas funciones serán asumidas por la Junta de Acreedores. El plan de reestructuración es el negocio jurídico por el cual la Junta define los mecanismos para llevar a cabo la reestructuración económica financiera del deudor. En conclusión, cuando se extinguen los créditos contenidos en el plan. Bueno, prosiguiendo, encontramos el siguiente punto: la disolución y liquidación. Si la Junta decidió por la disolución y liquidación del deudor, éste no podrá continuar desarrollando la actividad propia del giro del negocio a partir de la suscripción del convenio de liquidación. Liquidación deberá efectuarse en un plazo máximo de 6 meses, prorrogable a un periodo similar. Los directores, gerentes o administradores cesan en sus funciones asumiendo la administración del liquidador. Las obligaciones serán exigibles aunque no se encuentren vencidas. El liquidador puede disponer de los bienes e incluso levantar gravámenes. Las funciones del liquidador terminan con la extinción del patrimonio del deudor y los encontramos en los registros públicos. Procedimiento concursal preventivo. Se inicia a solicitud del deudor, quien pretende un acuerdo global de refinanciación. Participan la Junta de Procedimiento Concursal Preventivo solo los acreedores que presenten sus solicitudes de reconocimiento de crédito dentro del plazo. En caso de desaprobación del acuerdo global de refinanciación, la comisión dispondrá del inicio del procedimiento concursal ordinario, siempre que así apruebe la Junta. Como tercer punto, el incumplimiento de acuerdo global refinanciado, este será resuelto. Medios impugnatorios. Contra la resolución impugnables pueden interponerse recursos de reconsideración o de apelación dentro de los 5 días siguientes a su notificación. Los recursos de recondición deben sustentarse en 9 pruebas. El deudor o los acreedores que representen en su conjunto créditos de cuanto menos el 10% podrán impugnar los acuerdos adoptados en la Junta dentro de los 10 días siguientes del acuerdo. Por falta de formalidades, inobservancia del ordenamiento jurídico y ejercicio abusivo del derecho. La comisión de oficio está facultada para declarar la nulidad del acuerdo adoptado en Junta dentro de un plazo no mayor de 30 días. Bueno, la siguiente diapositiva tocaremos el tema de entidades administradoras y liquidadoras. En esto encontramos el registro en la comisión. También vemos cuáles son los requisitos para personas naturales y para personas jurídicas. Personas naturales: capacidad de ejercicio, grado académico, declaración de bienes y rentas, no haber sido condenado por delito doloso. Las personas jurídicas, adicionalmente, estar inscritas en registros públicos, no encontrarse suspendido en el registro y la carta fianza. La quiebra procede cuando se extinguen el patrimonio o aún quedan acreedores. Proceso es judicial y se solicita el liquidador ante el juez especializado civil. Quiebra: extinción del patrimonio del deudor e incobrabilidad
de deudas deben ser publicadas en el diario El Peruano, efectos de quiebra y rehabilitación del quebrado. Conclusiones. La recuperación del crédito es el objetivo de la normatividad concursal vigente, que promueve la asignación eficiente de recursos a fin de conseguir el máximo valor posible del patrimonio del deudor. Las entidades que integran el Estado no están comprometidas como deudores en el ámbito de aplicación de la normatividad concursal. No debe esperarse de las empresas estén demasiado mal para buscar la protección de Indecopi. Bueno, prosiguiendo con las conclusiones, tenemos en cuenta el siguiente punto, que existen requisitos muy formales, complicados y onerosos que deben cumplir las empresas, tales como estados financieros auditados para ingresar al procedimiento concursal. Los créditos reestructurados no garantizan nuevos financiamientos para las empresas concursadas en el sistema financiero. La protección del crédito es solo un eslabón en la cadena de decisiones para superar la crisis. El orden preferente para el pago de los acreedores de origen laboral no es aplicable en los procesos de reestructuración, con excepción de la distribución entre los acreedores del producto de la venta o transferencia de activos fijos del deudor, y en el proceso de disolución y liquidación con la venta de activos. La función de la autoridad concursal es la de administrar procedimientos que tiendan a generar un ambiente idóneo para la negociación. No es su finalidad promover la permanencia o la salida del mercado o posterior quiebra de los deudores. Derecho concursal. En el derecho concursal vemos es aquel que regula los mecanismos de cobranzas cuando concurren más de un acreedor sobre el patrimonio de un deudor. Derecho concursal comprende el estudio y regulación de la problemática del deudor en crisis. Concepto y evolución de los títulos valores. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho lineal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativo, de participación. Clasificación de títulos valores. Según su derecho incorporado, título jurídico, obligación o cambiarios. Se define como aquellos que incorporan un derecho crédito, ejemplo, cheque, letra de cambio, etc. Títulos jurídicos personales o de participación. Ellos se definen como aquellos que atribuyen a su titular una determinada posición en el ámbito de una entidad organizada. Ejemplo, las acciones de una sociedad anónima. Títulos jurídicos reales o tradición. Vienen definidos como aquellos que incorporan la procesión y en muchos casos la disponibilidad de unas determinadas mercancías. Por ejemplo, encontramos un resguardo de depósito en almacenes generales. Bueno, prosiguiendo, encontramos lo que son las formas de circulación de los títulos valores. Más que hablar de clases de circulación de los títulos valores, se pretende es distinguir las modalidades o sentimientos que adquiere tal fenómeno. En este orden, la doctrina menciona la circulación propia, impropia, regular, anómala, libre y limitada. Se habla de circulación en sentido propio para indicar aquella forma de circulación que tiene por objeto directamente el documento, como una cosa e indirectamente del derecho. La circulación será impropia en aquellos eventos
en que el desplazamiento del título se consigue en virtud del traspaso a otra persona de la titularidad del derecho, es decir, la movilidad de la titularidad del derecho consagrada en el título valor. Por su parte, se habla de la circulación libre o limitada, cuando la adquisición del título valor produce o no todos los efectos típicos con respecto a la circulación del título valor como tal. Deben precisarse los puntos salientes en su disciplina, o sea, fijar sus modalidades y efectos. Con respecto a la circulación del título valor, deberán establecer las relaciones que midan con la circulación del derecho, teniendo en cuenta la función que sume el título. Y en este aspecto podrían considerarse aquellas distinciones según las cuales se contraponen una circulación regular o una anómala, una circulación libre o una limitada. Con respecto a la circulación del título valor como tal, deben precisarse los puntos salientes de su disciplina, o sea, fijar sus modalidades y efectos. Bueno, eso sería todo respecto al tema. Muchas gracias por la atención prestada.